Honorable Asamblea, les informo que este día se recibió un oficio suscrito por la licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, por el que formula una consulta a esta Cámara en relación con la resolución de amparo 823/2024, en el que obliga a la titular del Poder Ejecutivo Federal a eliminar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto porque se declararon reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial. Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que el asunto se incorpore al orden del día de hoy para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza se incorpore el asunto referido por la Presidencia. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura la comunicación referida. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores presentes. Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, personalidad que acredito con la copia certificada del correspondiente nombramiento presidencial, señalando como domicilio para recibir notificaciones las oficinas ubicadas en Palacio Nacional, Patio Central, cuarto piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 0602, Ciudad de México. Me dirijo a la soberanía en los términos siguientes. Primero, el Congreso de la Unión emitió el decreto por el que declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial de la Federación. Segundo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 89, fracción primera, constitucional, el Ejecutivo Federal emitió el correspondiente decreto promulgatorio y ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, la reforma en materia del Poder Judicial pasó a formar parte inseparable del texto constitucional vigente. Tercero, no obstante lo anterior, la titular del Juzgado 19º del Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, emitió un acuerdo cuya copia se anexa al presente oficio, en el que se requiere a la Presidenta de la República que proceda a la eliminación de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Cuarta, tal decisión es claramente violatoria de las facultades soberanas del constituyente permanente y a través suyo se pretende obstaculizar la reforma constitucional en cita. Quinto, dada la gravedad de este proceder y toda vez que el Ejecutivo Federal se limitó a dar cumplimiento a los mandatos emanados de la reforma constitucional, respetuosamente se plantea a esa soberanía la consulta acerca de si es procedente eliminar dicha publicación en el Diario Oficial de la Federación. Nuestra opinión es en el sentido categórico de que ello no es en modo alguno viable, en virtud de que la publicación es un hecho irremisiblemente e irrevocablemente consumado, por lo que la eliminación ordenada por la jueza de distrito es de imposible realización legal, material y táctica. Más aún, se incurriría en un flagrante violación al principio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación, previsto en el artículo 7º bis de la ley que regula a ese órgano de gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Les reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias a la Secretaría. Como es de su conocimiento, la presidencia de la mesa directiva, dentro de sus atribuciones, está el de la representación legal y, por lo tanto, es facultad de esta presidencia dar respuesta. Sin embargo, dada la importancia de la consulta, dada la importancia del debate que se ha venido dando, esa presidencia ha decidido poner a consideración del Pleno de esta soberanía la respuesta que se dará a la Consejería Jurídica. Dado que además los antecedentes que existen
de que se presentó desde el 5 de febrero de este año por el entonces compañero presidente López Obrador esta reforma, que se discutió inicialmente en parlamentos abiertos y que una vez que en campaña se ofreció como uno de los objetivos fundamentales la realización de esta democratización del Poder Judicial a través de la reforma, y el pueblo lo respaldó de manera contundente con el voto de casi el 60%, 59.7% para la hoy compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y nos otorgó la representación en las cámaras, tanto locales como federales, para poder realizar las reformas constitucionales respectivas, y que ayer mismo esta soberanía en comisiones discutió llevar al rango constitucional lo que establece la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción primera, de que no proceden los amparos en caso de reformas constitucionales, y que la propia ley en su artículo 51 establece que ninguna persona juzgadora que tenga interés directo en un asunto debe participar en él, debe recusarse, y que la titular de este juzgado ha sido una activista absoluta, la jueza Juárez, una activista absoluta en contra de la reforma, que inclusive estuvo en Veracruz, en el puerto, en el evento en que fue agredido el entonces compañero presidente López Obrador. Por todos estos antecedentes, considero importante que este Pleno vote de manera nominal el acuerdo que voy a poner a su consideración en un momento, y que omito la parte formal de las atribuciones que tengo, el articulado, el domicilio, la parte formal, y me voy a la parte sustantiva. Tomando en cuenta que la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial de la Federación, fue consecuencia directa e inmediata del ejercicio de las atribuciones excepcionales inherentes al constituyente permanente previsto en el artículo 135 constitucional. Esta soberanía considera que la Presidenta de la República no está obligada a llevar a cabo la eliminación de dicha publicación oficial ordenada por la titular del Juzgado 19º del Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, actuando en los autos del juicio de amparo 823/2024, máxime que en el artículo 7º bis de la Ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales, claramente y sin lugar a dudas establece el principio mandatorio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación, lo que le comunico para todos los efectos legales que sean procedentes, y firmaría un servidor en respuesta a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Está a discusión el punto de acuerdo. Sí, senador Clemente Castañeda Juefis. Gracias, presidente. Si me permite una moción de procedimiento. Adelante. En primer término, agradecerle que ponga a consideración del Pleno una respuesta que efectivamente le corresponde emitir al titular de la mesa directiva, en este caso usted. Sin embargo, por la relevancia del tema, yo le solicitaría que nos diera el tiempo suficiente para poder tener un voto informado y razonado, para leer con puntualidad la comunicación de la Consejería Jurídica, para enterarnos de su respuesta y con base en ello poder discutirlo como se merece. Esa sería mi solicitud. Me parece procedente la solicitud. Declaro un receso de 10 minutos. El documento ya se encuentra en sus escaños. A las 12:32 reanudamos la sesión. 12:42, perdón, son 10 minutos. A las 12:42 en punto reanudamos la sesión para la discusión de este tema.
modificación. Les pido su atención para que no el debate sea sobre lo sustantivo. El documento decía que la presidenta de la República, como decía originalmente, no está obligada, decía. Eso ha sido modificado y el documento dice carece de atribuciones para llevar a cabo la eliminación de dicha publicación del Diario Oficial. Esa es la única modificación que tiene el documento y está, así es, decía no está obligada y quedaría carece de atribuciones. Está abierto para las intervenciones. ¿Quién? Arriba, Félix Salgado. Félix Salgado está anotado, compañero. A favor. Lo anoto también, senador Ladrón, sí, Huerta Ladrón de Guevara. Sí. Tiene el uso de la palabra a favor la senadora. Quiero comentar que hasta el momento no tengo oradores en contra. Sí, entonces tiene el uso de la palabra el senador Marco Cortés. Es que digo bien su nombre, senador, porque si no luego me llaman la atención. Marco Antonio Cortés Mendoza, senador de la República, tiene la palabra. Hasta por 5 minutos. Les pido a todos ser respetuosos del tiempo. A los 5 minutos exactos, si alguien no ha terminado, le diré que no ha terminado y que culmine, por favor. Adelante, senador Cortés Mendoza. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, no deja de sorprendernos la actitud, el estilo autoritario, pero además cobarde del gobierno. Pareciera que lo que está hoy planteando la presidenta Sheinbaum a través de su consejería jurídica es como en su momento lo hizo Pilatos. Yo no quiero asumir la responsabilidad de no publicar, de bajar más bien una publicación acatando la orden judicial y como no lo quiere hacer, le quiere trasladar a este Congreso la responsabilidad, así como que compartamos responsabilidades. No, se lo decimos con toda claridad a la presidenta Claudia Sheinbaum. Quien puede lo más, puede lo menos. Y ella publicó esta reforma, su reforma. Y está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y el Diario Oficial de la Federación debería de acatar, y ahí hay responsabilidades. No pretendan que sea el Poder Legislativo el que le lave la cara a la presidenta de la República en un claro desacato. Aquí están incumpliendo con un mandato del Poder Judicial. Y ahora, simple y llanamente, lo que quieren decir es: véngame el Congreso a lavar la cara. Véngame el Congreso a compartir la responsabilidad. Dicho de otra manera es: crucifíquesele o no, pero yo no tomo la decisión.
Por un lado, una actitud completamente autoritaria, metiendo sesiones, metiendo iniciativas arbitrarias que atentan contra los derechos humanos, contra los tratados que México ha suscrito, aunque después se ha corregido, pero de manera atropellada. Amigas y amigos de esta mayoría parlamentaria, una parte electa con votos y otra parte comprada con coacción de votos. Amigas y amigos, les pedimos que actúen con responsabilidad. Tener el poder tiene una enorme responsabilidad. Hoy ustedes deben de asumir ese poder, pero no transgredir nuestra Constitución ni a otros poderes, que eso es lo que están haciendo y lo saben. Tan lo sabe la presidenta Sheinbaum que ahora quiere que ustedes vengan a salvarle su posición. Tal cual es así. Van a poder venir a esta tribuna a argumentar lo que sea, que está pidiendo la opinión, que nosotros legislamos, que aquí se vino a publicar y a decretar, pero al final la presidenta de la República la pudo vetar y no lo hizo. Al final la presidenta de la República pudo evitarlo y al contrario la impulsó, la publicó. O el presidente López Obrador. Pero la titularidad del Poder Ejecutivo recae sobre una persona, independientemente de que ésta haya cambiado o no. Y por lo tanto, yo le pido a esta soberanía y a su mayoría que actúen con prudencia y que no se presten al desacato. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por supuesto, que votará en contra de esto, porque a quien le corresponde bajar esa publicación es a la Presidencia de la República. Es cuanto, presidente, compañeros y compañeras. Muchas gracias, senador Cortés Mendoza. Tiene el uso de la palabra a favor hasta por 5 minutos el senador José Félix Salgado Macedonio. Gracias, compañero presidente. Dicen que lo Cortés no quita lo Calderón. ¿Ustedes creen que somos iguales? No. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum no se está lavando las manos. No. Como un personaje que sin preguntarle en una conferencia de prensa sí se lavó las manos de que no tenía nada que ver con Calderón. Ahí le va. Por primera vez estamos haciendo un ejercicio plenamente democrático, parlamentario, como nunca antes se había visto. Ahora se trata de que los poderes estemos en la misma sintonía y que compartamos responsabilidades. Por eso, ahora celebro y felicito a nuestro gran presidente, Gerardo Fernández Noroña, por tomarnos en cuenta a todos los grupos parlamentarios para entrar en esta discusión. El documento que se está presentando es un documento muy puntual y muy responsable. La jueza de Veracruz no tiene facultades, no le alcanzan las facultades para ordenar lo que está ordenando. No se puede violentar la ley. ¿Cómo ordena que se baje, que se quite
esta reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación. No se puede, a menos que hubiera un decreto emitido por la Presidenta de la República, lo cual no lo hará. ¿Cómo la señora juez se atreve no nada más a ordenar que se baje la publicación, sino también dice que va a amonestar? O sea, está amenazando. Pero la jueza no se mueve sola, a la jueza la mueven. ¿Quién la mueve? Los intereses de la derecha. La derecha, que es nada más la que está fastidiando. Esto es un absurdo, una torpeza jurídica. Esto viene de una ignorancia tremenda y provocadora. Ignorante, provocadora. ¿Cómo creen que nosotros? A ver, un momento, senador Félix Salgado Macedonio. Compañeras, compañeros de la bancada de Acción Nacional, oímos con mucho respeto, yo no tuve que intervenir para que no interrumpieran al senador Marco Cortés. Pido, bueno, pueden pedir la palabra y rebatir lo que está diciendo, si consideran que no, que es controvertible, pero no lo interrumpan. Por favor, adelante, senador Félix. Muchas gracias. El Diario Oficial de la Federación tiene una ley y la ley está escrita y se tiene que respetar. ¿Por qué esta juez quiere que se violente la ley? ¿Que se borre? ¿Que se baje? ¿Que se quite? ¿Cómo por qué? Permítame un momento de nuevo, perdón, senador Félix Salgado. Senador Mier, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Mire, este es para rectificación. De hecho, no sé si sea el momento procesal o al término del orador. Permítame que culmine el orador y le doy la palabra para Gracias. la aclaración que nos quiere hacer, la rectificación que quiere hacer a esta asamblea. Adelante, senador Félix Por lo Salgado. tanto, los efectos de la suspensión dictada por la juez federal resultan materialmente imposibles de cumplimentar, lo que la convierte en un acto ilegal. Y ahí no vamos a llegar nosotros, no vamos a caer en su provocación. Pero es parte de su plan de desacreditar esta gran reforma judicial. Poder judicial corrupto, podrido. Ministros, magistrados, jueces que obedecían consigna, que utilizaban la justicia para paliar a quienes se oponían al régimen. Era un instrumento de represión contra grandes líderes y contra grandes luchadores que metieron a la cárcel injustamente. Hoy está demostrado cómo cada sabadazo liberaban delincuentes. Y eso es lo que ustedes quieren, la derecha, que continúe la corrupción en el Poder Judicial. Y están buscando cada cosa, cada traba para echar abajo toda una reforma que está propuesta por todo un pueblo de México. Somos una inmensa mayoría que queremos la reforma judicial y solo una minoría rapaz e ignorante, porque ahora qué bueno que están demostrando su ignorancia. No pueden debatir, no tienen argumentos para debatir. Es ilegal lo que está planteando su amiga. Termine, por favor, senador la Félix juez. Salgado. Ya se Bueno, pasó. yo he dicho, muchas gracias por su ignorancia, muchas gracias por su inteligencia. Tiene el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria, hasta por 5 minutos con 10 segundos, porque me distraje un momento. Senador Mier, para hechos, al final de la lista sería, a ver, sonido en el escaño del senador Ignacio Mier, por favor. Ruego su comprensión y que Sí. pueda ser
para ilustrar al Pleno. A una moción de ilustración. Un momento, por favor, senadora Villano. Sí, por sí, favor, adelante. para ilustrar al Pleno. Yo por eso decía rectificación de hecho. Sí. Porque es muy fácil venir a expresarnos, fijar una postura. Que puede No ser se escucha bien. Que puede ser, fijar posturas que pueden ser vehementes, pero poco documentadas y que pueden rayar en ignorancia supina. El presidente de la República no tiene atribuciones en ninguna parte de la Constitución ni en ninguna jurisprudencia para poder vetar reformas a la Constitución. Y para ilustrar, le pediría que a través de la Secretaría le pudiera dar lectura a lo que establece el 135 y el 71 de la Constitución. Adelante con la solicitud, secretaria. 135 y 71. Es 5880. 135, 71. Sí, 5880. Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Y voy al 71. 71. Está anotado al final para hechos el senador Marco Cortés. Tiene el uso Senador de la Ignacio. palabra. Ahora sí la Perdón, falta la parte del 71, presidente. Perdón, es que me traen aquí distraído. Senador, preguntarle si hay alguna parte especial o todo el artículo 71. Para ilustrar, Ok. Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete, primero, al presidente de la República; segundo, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión; tercero, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México; y cuarto, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalan las leyes. La ley del Congreso determinará el trámite que debe darse a las iniciativas. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el presidente de la República podrá presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta 2 que hubiere presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuera así, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara Revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. Es cuanto, presidente. Ahora sí tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria, hasta por 5. Alma Carolina. Sí, te anoté para hechos. A ver, adelante. El sonido en el escaño del senador Cortés está haciendo una moción de ilustración. Le agradezco además que me la otorgue, pero para poderle contestar al senador que me antecede en el uso de la palabra, la forma material de haber vetado la presidenta o presidente de la República es con la no publicación. El presidente tiene cierto número de tiempo para publicar. Si no lo hace, el Congreso podría exhortarlo a que lo hiciera, cosa que nunca ocurrió. Si no lo hace, podría el Congreso publicar. ¿Qué ocurrió aquí? De inmediato la publicó y por eso dije, ¿podría haberla vetado materialmente? Sí. ¿Cómo? No publicando esta
legislación que transgrede los derechos de las y los mexicanos, particularmente los trabajadores del Poder Judicial. Bueno, Es cuanto, gracias. Esa no era una moción de ilustración, como sí fue el caso de la pedida por el senador Mier. Yo solo quiero recordar que el decreto fue publicado el 15 de septiembre de este año por el entonces compañero presidente López Obrador. Es falso que la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya podido no publicarlo o vetarlo. Ella no estaba en funciones cuando se publicó el decreto, que fue el 15 de septiembre de 2024. Yo aparezco en los firmantes de la publicación del decreto, por eso lo tengo muy claro. Vamos a continuar, un momento, senadora Chavira, un momento. Vamos a continuar con el debate. Si hay algún documento, sí, a ver, pero si va a ser, yo fui tolerante, pero quiero conducir el debate. Si hay un documento que se va a presentar, díganos cuál, senadora Chavira. Si es entrar al debate que estamos, la anoto con mucho gusto. Adelante, sonido en el escaño de la senadora Chavira. Gracias por su tolerancia, presidente. Nosotros estamos no para solo la interpretación de la ley, es muy clara, la Constitución es la aplicación de la ley. Y yo quisiera que me pudiera usted anotar para rectificación de hechos. Mucho gusto, senadora Chavira, está anotada para rectificación de hechos. Quiero recordarles que las listas de a favor y en contra son 5 y se consulta. Han hecho apenas uso de la palabra los 2 primeros. Tiene el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria del Partido Revolucionario Institucional en contra, hasta por 5 minutos, con 10 segundos. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero, estimados compañeros y compañeras senadoras, quiero decirles que a nosotros nos parece que esta consulta que hace la consejera jurídica no está debidamente fundada, no tiene facultades para solicitarle un acuerdo al Senado de la República para eximirla de su responsabilidad como autoridad responsable. Es una manera de querer torcer la ley para no cumplir con un mandato de una jueza que sí está haciendo uso de sus facultades legales que ella tiene. Una resolución o se acata o se ataca, pero no podemos estar nuevamente frente a algo que se pretende torcer, que se pretende evadir con una triquiñuela de este tipo. Se trata de un simple oficio, un oficio que carece de fundamentación y motivación. Sí, es claro que lo que quieren es justificar un incumplimiento. Yo quiero decirles que ha habido muchas suspensiones que se dictaron en su momento para que se suspendiera el proceso legislativo y no se acataron. Hoy dicen, es que ya está hecho, ya está publicado. Sí, pero muchas de estas acciones que se promovieron se hicieron porque hubo vicios en el proceso legislativo. Y todo esto ha sucedido porque se ha hecho a prisa, porque no ha habido la debida deliberación, porque no se ha cumplido con los principios constitucionales necesarios para que una reforma de este calado pueda ser totalmente válida, bien hecha. Es una invasión nuevamente a un poder. Nosotros no tenemos por qué invadir al Poder Judicial. Esto que se está haciendo el día de hoy es otra clara muestra de que se está volviendo a caer en otra irregularidad. Yo quiero exhortarlos a que no sigamos con esto,
porque por corregir una cosa se hace otra, como la que se hizo esta semana con la reforma constitucional que se discutió ayer, y así vamos, escalando cada día, parchando, para quitar todos esos vicios que se hicieron desde un inicio. Y eso no ayuda a nadie, ni siquiera a la presidenta. No ayuda porque nos cuestiona, pero además déjenme decirles, no se puede creer que esta soberanía, que incluso el Ejecutivo que mandó la iniciativa quiera combatir la corrupción, quiera combatir la impunidad, cuando se hace justamente con actos que no son éticos, que no son apegados a la legalidad. Es contradictorio. Nadie nos va a creer, porque todos esos actos simplemente nos señalan que estamos haciendo cosas que queremos que los ciudadanos no hagan. Pero si aquí se hacen, aquí se rompe la legalidad, aquí se viola la ley, aquí no se obedece los mandatos judiciales, ¿qué le estamos diciendo a la ciudadanía? Que pueden hacer lo mismo. Esa situación en la que estamos cayendo es muy peligrosa. Yo quiero pedirles, quiero exhortarlos a que ya paremos esto. Hay tantas cosas que hacer y nos hemos metido en este tema todos los días, cuando todos los días vemos muertos, desaparecidos y otro tipo de problemas que urge atender. Quiero pedirles, y también aquí se señaló, es que por eso hay sabadazos. Perdón, pero no hablemos cosas que no explicamos bien a la gente. Si se habla de cuando se deja libre a una persona, es porque no se integró bien una carpeta en una procuraduría, porque 99 de cada 100 ni siquiera llegan con un juez, no tienen que ver. Y no todos los jueces son corruptos, no todos los senadores son corruptos, y quien lo es, pues simple y sencillamente, pues que lo denuncien y que sea juzgado debidamente conforme a nuestras leyes. Pero no podemos seguir con eso, porque hoy somos la burla en el mundo, porque hoy no hay orgullo fuera de este país cuando nos observan con esta destrucción que estamos teniendo. Gracias, presidente. Gracias, senadora Carolina Villano Austria. Tiene el uso de la palabra a favor la senadora Jesús Lucía Transviña Valdenrad, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Con permiso, presidente, con permiso, integrantes de la mesa directiva. Hoy nos ocupa un tema que es trascendental para la vida política y pública de nuestro país. Es referente a la publicación de la reforma constitucional recaída a uno de los poderes de la Unión, que es el Poder Judicial. Debemos instruirnos en la materia constitucional. Apelemos a la doctrina jurídica y a los argumentos y fundamentaciones legales para vertir con certeza las opiniones y evitar así la manipulación y el engaño a los ciudadanos. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se rige bajo los principios de supremacía, de inviolabilidad, de laicidad y de rigidez. ¿Saben ustedes cuál es la supremacía? La supremacía se basa precisamente en la pirámide kelsiana del austriaco jurista, filósofo Hans Kelsen, y que precisamente muchas constituciones del mundo se rigen bajo esos principios, donde se coloca en el último escalón, que es el más pequeño de la pirámide, la constitución política de los estados. En el siguiente peldaño, que es un poco más ancho,
Se colocan las leyes federales secundarias, las leyes orgánicas y los tratados internacionales. Y al siguiente peldaño ya vienen las legislaciones estatales para concluir en el último, que es la base de la pirámide, que son las sentencias, que es la jurisprudencia y es la última de la pirámide. En tanto, tenemos que comprender que la disposición constitucional está por encima de cualquier acuerdo, tratado internacional o convenio y por encima de cualquier legislación ordinaria, secundaria o ley orgánica. La propia Constitución, en la rigidez, plantea el procedimiento que debemos seguir los legisladores para lograr en un momento dado que una norma constitucional sea reformada, sea revocada, sea adicionada, para lograr cumplir con el procedimiento. La facultad exclusiva constitucional es del Congreso de la Unión, no son facultades del Poder Ejecutivo. La obligación del Ejecutivo, una vez que hemos aprobado la reforma constitucional en este pleno, es promulgar la reforma. Es obligación del Ejecutivo. Y desde luego la publicitación de la misma para que sea acatada, para que sea observada por nosotros los gobernados, los ciudadanos de este país. Miente quien diga que no es así. Yo los conmino a estudiar la doctrina del derecho, la constitucional, los principios básicos que rigen el derecho de nosotros que se basa precisamente en la materia constitucional. Nuestra Constitución viene de las Cortes de Cádiz de 1818 y se basa también en la Constitución de los Estados Unidos en aquel decreto de Filadelfia de 1787. De ahí viene la historia de nuestra Constitución, la de 1824, enseguida la que viene la Constitución del 57 y la que nos rige actualmente, que es la del 17, y la que de aquí en adelante con la rigidez y supremacía regirá para todo México y que vamos a observar los mexicanos, que es esta que está emanando de este poder constituyente. Y en cuanto a la sentencia emitida por una juez federal del estado de Veracruz, por principio de cuenta, la propia Constitución dice que desde el momento que se va a pedir el amparo y protección de la justicia de la Unión respecto de un tema del orden constitucional, se desechará de plano y la propia Constitución lo establece. Así también el 105 establece que solamente las leyes secundarias, tratados, convenios o acuerdos podrán ser sometidos al control constitucional. La juez debe comparecer ante la justicia, ante la Fiscalía, porque juró guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la está violando. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Clemente Castañeda Jueflis, de Movimiento Ciudadano, en contra, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, esto es a todas luces un debate político, no jurídico. Por eso divido mi intervención en dos partes. La primera en lo jurídico. En lo jurídico, lo decimos categóricamente, no hay materia. No le corresponde a este Senado de la República. No le corresponde a esta soberanía tratar el tema. Lo digo en otros términos. Que hay una resolución de una jueza a punto de cometer un desacato, la presidenta de la República.
Si la Presidencia de la República no está de acuerdo con esa resolución, que la combata por las vías legales, que aproveche toda la sapiencia que hay en este pleno, todas las clases de derecho constitucional que ya nos dieron, y díganle a nuestra compañera Ernestina Godoy, a quien le mandamos un afectuoso saludo, cómo debe de responder y combatir esa resolución por la vía judicial. En lo político, estoy entendiendo perfectamente de qué se trata este asunto. Nos quieren hacer, a propósito del término, y aludo directamente a mi colega Félix Salgado Macedonio, corresponsables a los poderes públicos de un posible desacato de la Presidenta de la República. No, perdón, hay una profunda contradicción en el debate político. El día de hoy estamos a punto de discutir una reforma constitucional cuyo argumento principal es: defendamos a toda costa la soberanía y la independencia del constituyente permanente y prohibamos todas las posibilidades de que las acciones del constituyente permanente sean impugnables. Pero eso sí, cuando se trata de un posible desacato, entonces hagamos corresponsables al resto de los poderes públicos. No, compañeras y compañeros, no es por ahí. No le corresponde a este Congreso hacerse cargo de un posible desacato de la Presidenta de la República. En cuanto a el procedimiento, que yo le agradecí hace un momento al presidente de la mesa directiva de que nos diera un tiempo, que nos compartiera el documento para poder analizarlo con mayor tiempo, debo decir dos cosas. El propio documento y la propia consulta que hace la Consejería Jurídica no establece ningún fundamento para que esta consulta sea procedente. ¿Con base en qué le vamos a responder? Incluso la propia comunicación de Ernestina Godoy tiene ya una respuesta. Ella dice que categóricamente no están en posibilidades de cumplir con la resolución judicial. No entendemos para qué nos están consultando a nosotros. Segundo, ojalá, presidente, que en todos los temas tan relevantes la mesa directiva nos consulte, que podamos tener debates de esta naturaleza, que no sea solo un tema en el que parece que lo que está de por medio es la pretensión de repartir una falta gravísima, como podría ser un desacato a una orden judicial. En ese sentido, no cuenten con nosotros, no quieran aquí contaminar el ejercicio del poder político que ustedes deben asumir con muchísima responsabilidad, que el pueblo de México les confirió, sí, como nos lo van a recordar varias veces, en una elección histórica. No le queden mal a quienes confiaron en ustedes, no trastoquen el Estado de Derecho, no confundan el equilibrio de poderes con la complicidad pretendida que hoy quieren generar. Nosotros no vamos a convalidar un desacato, esa es nuestra posición. Al contrario, somos partidarios del Estado de Derecho, de la separación entre los poderes públicos y lo repetimos respetuosamente. Si la Presidencia de la República está en contra, pues que combata esa resolución por la vía jurisdiccional. Pero lo que no vamos a permitir, y hacemos un llamado categórico, es a que siga este clima de hostigamiento, de linchamiento contra el Poder Judicial. Eso no se vale. Ya hicieron su reforma, sí, sobre las rodillas. Ya hicieron un mugrero. Pues ahora háganse cargo de eso con absoluta responsabilidad y carguen con el peso de la historia. No es nuestra causa, no es nuestra chamba. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena. A favor, está por 5 minutos. Buenas tardes. Miren, yo creo que siempre las definiciones en política son buenas, ¿no? En política no hay medias tintas
y qué bueno que ahora hay quienes vienen y plantean de qué lado están. Nosotros estamos del lado de la izquierda y acá a este lado están pues los conservadores, la derecha, y cada uno de nosotros define en dónde quieres jugar. Eso es, y se vive en un régimen democrático como el que estamos viviendo. Pero fíjense lo que son las cosas. Por ahí hay un filósofo, escritor español que dice que quien no conoce la historia está obligado a repetirla. Y fíjense, ahorita yo estaba por aquí recordando aquellas épocas cuando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, que se buscó desaforar precisamente por abrir una calle que daba a un hospital. Y la gente que nos está viendo en las redes sociales lo tiene muy presente. Imagínense ahora, otra vez se repite la historia y se lanzan ahora contra la presidenta Claudia Sheinbaum por publicar la presidencia de la República en su momento una reforma que aprobó el poder reformador cumpliendo todos los procedimientos a los que estamos obligados a cumplir. ¿Cuál es el delito ahora? El delito es darle al pueblo la posibilidad de participar para decidir quiénes son los jueces, los ministros, los magistrados, es decir, democratizar un poder de la República. Pero yo diría algunas cosas. Este debate ya tiene rato y yo comparto, es un tema más político que jurídico. Ya les dije que aquí no se puede querer navegar en agua dulce y en agua salada. O se está a la izquierda o se está a la derecha. O se está a favor de la Constitución y de la legalidad, o se está en contra. Pero aquí el PRI, el PAN y lo que queda de Movimiento Ciudadano han estado defendiendo violar la Constitución, defendiendo a aquellos que se resisten a entender que las encomiendas públicas no son propiedad individual de las personas, porque creen que el cargo de juez, de magistrado y de ministro les pertenece. Se equivocan y a ellos son a los que ustedes defienden. Como también han defendido de manera sistemática el violar la Constitución, porque hoy los jueces, los magistrados y los ministros de la Corte violan la Constitución porque no acatan la modificación constitucional de la Ley de Remuneraciones Federales y ganan más que la presidenta de la República. Pero también violan la Constitución porque no acatan el mandato popular expresado en las urnas, en una elección organizada por un órgano ciudadano sancionado por un tribunal y que dio una composición de nuestros órganos legislativos. Y ahora, y con esto termino, vienen a pedir que se viole la Constitución ahora por una indicación de esta juez. Ayer se dieron buenas señales. El Consejo de la Judicatura les dijo a los trabajadores del Poder Judicial: regresen a trabajar. El tribunal resolvió
que el INE continuara con los trabajos para organizar la elección que viene. Así que les pedimos que respeten la Constitución y todo el apoyo a la presidenta de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muy bien, tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Desde su escaño va a intervenir. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, no sé por qué siempre tenemos que terminar en un debate de insultos. Tenemos que tener debates jurídicos o, en todo caso, debates de ideas. Un momento, senadora. Está el sonido en el escaño de la senadora Anaya está teniendo problemas. Les pido revisarlo. En este sentido, presidente, Adelante. estuve revisando el libelo que nos mandó la consejera jurídica. No encuentro un fundamento cual marca el artículo 16 constitucional. Ella debió de haber fundado y motivado por qué o en qué se basa para venir a hacer esta consulta. Aquí cualquiera de nosotros, hasta para presentar una iniciativa, fundamentamos la Constitución, la ley o el reglamento que nos faculta para ello. En este caso no hay facultades ni de consulta ni de respuesta. Luego entonces no hay nada que responder. Es como si nos vienen a pedir permiso para delinquir y ahí vamos nosotros a responder. Yo soy de la idea de que no debe de existir una respuesta a este Senado de la República. Cada quien tiene que asumir las consecuencias de sus actos con base en sus facultades de ejercicio dentro de cada poder que se encuentra. El Ejecutivo tendrá que ejecutar con los límites que la Constitución le marca. El Legislativo deberá legislar con los límites que la Constitución le marca y el Judicial es el que interpreta, el poder revisor, y tendrá también sus propios límites. No viene al caso estar invadiendo funciones de otros poderes. Sigamos la normatividad que tenemos y tratémonos con ese respeto. Mi postura es que no se responda porque no ha lugar la respuesta de una consulta que ni tiene fundamento ni tiene precedente. Es cuanto, presidente. Agradezco su intervención. El resto de los oradores que estaban en esta primera ronda han declinado, así es que pido a la Secretaría que consulte, porque hay más oradores inscritos, que consulten votación económica si el asunto está suficientemente discutido. Sí, presidente. Consulto a esta asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido, señor presidente. Muy bien, yo pediré que se inscriba una intervención que tenía completa en el diario de los debates. Por tratarse de una respuesta institucional que formule el Senado de la República, realizaremos votación nominal para resolver este asunto. Háganse los avisos que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa. Sí, con mucho gusto. Antes de iniciar la votación es atendible. A ver, un momento, senadora, un momento. El sonido ahí, o póngase en un... Senador presidente. Ahí está. Nada Diga. más para solicitarle de la manera más prudente, respetando el reglamento, que ahorita hay muchos senadores de las bancadas, de todas las bancadas en comisión, que pudiéramos
abrir el tablero no para 3 minutos, sino para 5, si es tan amable. Es atendible la solicitud. Si me pasan el documento en la versión final para poder leerlo antes de votar. Ya están votando. De todos modos atenderé la solicitud. Aquí lo tengo. Tomando en cuenta que la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial de la Federación fue consecuencia directa e inmediata del ejercicio de las atribuciones excepcionales inherentes al constituyente permanente previsto en el artículo 135 constitucional. Esta soberanía considera que la Presidenta de la República carece de atribuciones para llevar a cabo la eliminación de dicha publicación oficial ordenada por la titular del Juzgado 19º del Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, actuando en los autos del juicio de amparo 823/2024, máxime que en el artículo 7º bis de la Ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales, claramente y sin lugar a dudas, se establece el principio mandatorio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación, y lo firmaría un servidor en condición de presidente de la Cámara de Senadores. Pregunto a esta Asamblea si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. El sistema sigue abierto para que puedan registrar su votación. Con la senadora Celeste. Tomamos nota, senadora. Gracias. El sistema electrónico sigue abierto por si algún senador o senadora falta por registrar su voto. Lo puede registrar, senadora, todavía. Vuelvo a preguntar a esta honorable asamblea si hay algún senador o senadora por registrar su voto. El sistema electrónico sigue abierto. Ya aparece. Adelante, senadora. El sistema sigue abierto para poder registrar su voto. ¿Quién me está? Sí, senadora Bugarín. El sistema sigue abierto. Está abierto el sistema. ¿Algún senador o senadora que falte por registrar su voto? El sistema sigue abierto, senadora Guadiana, para que nos apoye registrando su voto, por favor.
Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, 36 votos en contra, 0 abstenciones. Aprobado el acuerdo, muy por encima de mayoría calificada. Muy por encima de mayoría calificada. Ha sido aprobado el acuerdo. Túrnese de inmediato a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal. Esta soberanía está defendiendo su trabajo, la Constitución vigente y la tarea realizada.